Mm. Adelante. Buenas noches, bienvenidos a este su programa Hablando de Dios entre amigos. Gracias por su gentil sintonía y esperamos que este mensaje y esta enseñanza que les traemos en esta ocasión sea un verdadero banquete espiritual y que puedan crecer, sobre todo en el espíritu, y eso nos pueda a todos hacer mejores hijos de Dios. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, Luchito? Buenas noches, ¿cómo vamos? Qué gusto, en verdad, es volvernos a encontrar a través de este medio, este canal, que nos permite, pues, llevarlos a todos ustedes un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la palabra de Dios, de la enseñanza de nuestro buen Dios. Y es de reconocer que gracias a Él es que estamos aquí delante de ustedes. Y queremos con todo corazón llevarles esta enseñanza para que cale profundamente en nuestro corazón, porque nosotros podemos llegar a sus sentidos, pero el Espíritu Santo es quien llega a su corazón y a su entendimiento. Así es, Luchito. Ok, entonces abrochémonos los cinturones para empezar en esta noche la enseñanza, no sin antes pedirle al Creador, al Dios Todopoderoso, a Jehová, a Dios de Israel, su bendición. Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro y oremos al Dios Todopoderoso. Señor Jesús, le agradecemos por su amor, gracias por estar aquí, por una nueva oportunidad de llevar su palabra. Hay una carga sobre los hombros del Javi y de mí, Señor, pero venimos a entregarla a usted para que las personas que nos escuchen, que nos sigan en medio de este mensaje, pues su palabra sea la que vaya penetrando profundamente y llegue hasta su espíritu mismo y discierna los pensamientos para que su palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Como dice su palabra bendita, que de nuestro interior fluyan ríos y broten ríos de agua viva. Así queremos que esa unción fresca del Espíritu Santo esté sobre nosotros y que seamos siendo ese canal de bendición para todos quienes nos están escuchando y nos escucharán en un futuro cercano, Padre. Gracias, Dios, porque es honroso y a la vez una responsabilidad enorme llevar su mensaje. Pero para eso estamos aquí, preparados como esos valientes guerreros que llevan su mensaje, Dios. Bendíganos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Ok, continuamos entonces con este tema de la boda del Cordero y vamos a topar unos puntos que nos habían quedado pendientes en nuestra última enseñanza, para lo cual tenemos que recurrir a nuestro manual de vida, la preciosa palabra de nuestro Dios, para lo cual nos Amén. vamos a ir al libro, al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 22, preciso, el último capítulo del último libro de la Biblia, el versículo 17. ¿Me permites leerlo, Luchito? Gracias, Javi. Dice así, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Qué preciosa palabra, Javi, que empezamos en esta noche. Y Claro que sí. entonces volvemos a hablar del punto en el cual el novio y la novia, después de haber hecho cada uno sus tareas, sus deberes, por decirlo así, la una construyendo su casa y el otro haciendo el vestido, llega, hablemos un poquito para hablar de esto, llega el momento en sí de la boda como tal. Y en el judaísmo, Javi, tú sabes, hay ¿cómo decirlo? Un palium nupcial, una como chocita, llamémosle así, Okay. en donde Un el novio y tabernáculo. la novia se cubren con una que se llama la jupá. Un Dentro de manto. eso se llama la jupá y se ponen el manto que es el talid. Y sobre eso hacen toda la ceremonia que están ahí en el altar. Por eso dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, en Ven. esa unión, en esa, qué decir, en esa ceremonia, en ese momento exacto en el cual se encuentran, se colocan.
en este punto y hacen toda una ceremonia. Como hemos dicho y lo afianzamos nuevamente en esta noche, nuestra ceremonia occidental poco o mínimo será con lo que Sí, es la ceremonia judía, que bueno, hay tradiciones y costumbres que en unas partes se colocan, en otras no. Nosotros mismos en el occidente hay algunas partes que se hacen, otras que no, otras que siguen todo un itinerario, y así también es en el judaísmo. Sin embargo, este evento que, como le decimos, son cubiertos por el talid y ahí hacen toda su ceremonia, eh, abarca aquello dentro de la jupá que estamos diciendo que no es sino un pallium nupcial. Ahora, Javi, ¿cómo es el recibimiento del novio y de la novia? ¿Cómo es ese evento mismo? Para lo cual la bendita palabra, que es la que nos da como guía, nos dice, vamos por un momento, Javi, a Mateo capítulo 23, versículo 39. dice así, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una bendición entonces poder encontrarnos con el novio. Decimos hablando del cuerpo de la novia. Es decir, en ese preciso instante, estas palabras pues penetran profundamente y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, digamos que ya avancemos un poquito. Hacen la unión, ¿cómo se llama esto? La ceremonia como tal. ¿Qué Nupcial. sigue a continuación? ¿Qué sigue a continuación, Javi? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Joel Correcto. 2:16. ¿Qué nos dice Joel 2:16? Y aquí vamos a poder hablar un poquito más de un tema que ya lo habíamos hablado anteriormente. Dice así, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Amén. Es decir, han pasado la consumación del matrimonio, la consumación de la unión. Y aquí hablamos entonces de que pasan 7 días de, ¿cuál es la palabra, Javi? Siete Luna de días miel. de luna de miel, esa Así es la es, palabra. claro. 7 días. ¿Qué te recuerdan esos 7 días, Javi? El tiempo que el Señor, cuando viene a ver a su novia en ese momento, y lo lleva a estar en su regazo y en su seno, hermano. Entonces dice que son un periodo de 7 años. La última semana, como vimos que faltaba en el cronómetro de Dios o en el reloj divino, que era la semana 69, donde se detuvo precisamente el tiempo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y a partir de esa época vino hasta el periodo de la gracia, que está 2000 y pico de años, pero que se va a manifestar la última semana, digámoslo así, en dos partes. En la tierra, tribulación y gran tribulación, y en el cielo con Dios, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero de Dios. Así es, ese tiempo Ajá, es. amén, hermano. Entonces, analicemos lo que tú nos dices. Los 7 días que tenían que estar como luna de miel o que en este caso ya esposos y esposas consuman el acto matrimonial son 7 días. Que si ustedes recuerdan nuestra enseñanza de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ahí hablábamos que son semanas de años, que son 7 años. Entonces, mire que tiene la palabra de Dios, tiene tal que decir, Precisión. precisión, esa es la palabra. ¿De qué? De que los 7 años que la iglesia está en el tiempo después del arrebatamiento, son 7 años, son precisamente los 7 días que tiene que estar en su lecho matrimonial, consumando la unión entre el hombre y la mujer. Qué maravilloso. Entonces, esos 7 años que faltan de Dios
en su plan profético para Israel, la iglesia esos mismos 7 años estará arriba, gozando del novio que tanto hemos dicho y bueno, que la palabra mismo nos la menciona. Estamos esperando y para eso estamos preparándonos. Para tener un poquito de respaldo a todo esto, vamos por un momento a Génesis capítulo 29, versículo 27, donde te acordarás, Javi, hablábamos acerca de la profecía de las 70 semanas y ahí estaba el ejemplo de Jacob. De Jacob. Ajá. Dice ¿Qué dice así, el 27, Javi? con todo gusto. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Habla de las dos hijas que tenía Labán, ¿no es cierto? Él se casó con Lea, siendo engañado por su suegro y tenía que cumplir, digamos así, para poder casarse con su otra hija, que era Raquel, perdón, tenía que cumplir otra semana, y aquí significa otra semana en años, 7 años. Y dice así, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Allí están. Entonces, mire que tienen que cumplir una semana de casados, de estar en su luna de miel, de estar consumando el matrimonio, como ya lo hemos Claro. afirmado. Así que de eso estamos hablando y a eso es lo que se refería la última semana de las 70 semanas del profeta Daniel. Ahora, avancemos un poquito para en su momento volvernos a topar con lo que pasa en sí en la cena. Vamos, por favor, Javi, acompáñame a Mateo capítulo 22, versículo 2. Dice así, el reino de los cielos es semejante, mira lo que la palabra que utiliza, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces estamos hablando de que aquí ya Directamente. técnicamente es la cena, es la preparación, ya el momento en sí de todo lo que se espera. Tú y yo, y bueno, quienes nos están escuchando también, debieron haber pasado por alguna invitación, alguna boda. Y bueno, parte de todo el glamour es ver la cena, qué sirven, quiénes son los invitados, cómo están los adornos, cuáles son las mesas, qué es el desarrollo en sí de la recepción. Y entonces aquí vemos que quien prepara, ya lo dijimos esto, todo el banquete o la recepción es del rey. En nuestra analogía viene siendo ¿quién? Dios. Dios es el que prepara eso. Y veamos qué nos dice Apocalipsis 19 del tema este que estamos tratando, que es la boda del Cordero, del versículo 6 al versículo 9. Dice así, Luchito, la palabra de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendita palabra. El 9 también, Javi, porfa. ¿Cómo no? Dice así, y el ángel me dijo, dice, entiendo que se está refiriendo hacia Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Interesante todo lo que acabamos de leer en la preciosa palabra de nuestro Dios. Y de ahí vamos a ir, como decimos acá, desmenuzándolo, deshilachándolo para que pueda ser comprendido. Sí, ¿Qué decir de todo esto, Javi? A ver, ¿qué decir de esto, Javi? Es maravilloso porque como hemos estado viendo, gracias a Dios, los 4 capítulos anteriores, todo lo que se refiere a las bodas del Cordero de Dios. Pero tocamos algo muy interesante a partir del versículo 9 que acabamos de leerlo.
que dice la cena de las bodas. ¿Sí? Entonces es el festejo y la celebración. Lo que viene es los manjares que van a haber en esta gran cena de las bodas del Cordero. Y esto, lo que me llama más la atención es que dice, estas son palabras verdaderas de Dios, o sea, fueron textuales, no han sido alteradas, no han sido modificadas, no, para nada. Y está dando una ciertísima verdad, como podemos decirlo de esta manera, al decir que son las palabras verdaderas de Dios lo que está diciendo, porque que hay una boda, va a haber, y de que hay una cena, pues va a estar presente delante de todos los que le sirven al Dios Todopoderoso. Ujú. Y hacías un hincapié en aquello que esto es verdadero. Y para que Claro. vean que la Biblia ¿qué decirlo? Se defiende sola. Vamos por favor por un instante a Números 23, capítulo 19. Números 23, 19. La primera parte, por decirlo así, la parte A, Javi, ¿lo puedes leer? Verás, Dios no es hombre para que mienta. Hasta ahí. Mi hijo de hombre. Para que se arrepienta. Claro. Hablemos de lo que estamos hablando, Javi. No sé si te ha ocurrido, hasta a mí ahora no se me ha ocurrido, capaz a lo mejor algún rato pasa, que te extienden una invitación y que de pronto te llaman a cancelártela. Pero Ah, acá, en esta boda de la que estamos hablando, ¿qué nos dice la palabra? Dios no es hombre para que mienta. Entonces vas a decir, me estás diciendo, a ver, estos dos señores que los estoy viendo, estos dos hermanos, me están diciendo que vamos a asistir a una cena de bodas en el cielo. ¿Es sí, así? señor. Y entonces la Biblia lo dice y nosotros recurrimos a números para decirle que eso que dice la Biblia, Dios lo corrobora y dice, Dios no es ser humano como los que estamos aquí o como tú que nos escuchas, para que Ujú. mienta, ni hijo de Híjole. hombre para que se arrepienta, decir, no, mejor me arrepiento y dejo esto acá. Sí, Lo que para otro Dios ha lado. dicho, lo que Dios ha establecido, de una u otra manera, tarde que temprano, tiene que cumplirse. ¿Ya? Y para entrar a Amén. un tema que es importantísimo, Javi, quiero rescatar lo que tú leías y que está en la Biblia, en el Apocalipsis 19:9, donde dice, bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Gozoso, dichoso, Feliz, feliz, alegre, contento, jubiloso. contento, con júbilo, los que son llamados, Llamados. los que son convidados. Y aquí nos metemos a quiénes son los convidados, Javi. ¿Nos puedes ayudar explicándonos quiénes son los convidados? Con todo gusto. Viene a mi mente, Luchito, y el Señor me pone esta parte tan hermosa, ¿no? Eh, Nosotros vamos a estar en esas mesas, en ese lugar celestial. No, tal vez podremos imaginarlos y faltaría la imaginación a cualquier escritor, a cualquier célebre predicador de todos los tiempos, eh, explicar cómo sería lo que vio. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado al paraíso, vio cosas que ¿cómo podrían explicarlo con palabras? Y dice en el libro de Corintios, justamente en una carta, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y tomando en cuenta esta palabra de ser siervos vigilantes para que cuando llegue ese tiempo nosotros podamos estar presentes en esta boda y sentados en la mesa para la cena de Dios, por un momento vamos a leer estos versículos que están en Lucas 12. Lucas capítulo 12, los versículos del 35 al 40. Por favor, Luchito, si nos ayudas con esta porción Por de la Biblia. supuesto. Dice la bendita palabra. Amén. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Uh-huh. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas,
para que cuando él llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará Mire, que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y qué aunque bello. venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Venga. Entonces, esto es maravilloso, pero quiero eh, puntualizar el hecho de que de cierto les digo que se ceñirá. ¿Qué significa? Se preparará, se pondrá como decirles, una faja para que los que se sientan a la mesa seremos servidos por el mismo Señor Jesucristo en persona, Luchito. Y esto a mí me estremece, me inunda el alma, el corazón. Me alegra tanto esto porque dice bienaventurados, Luchito, lo que acabábamos de leer justamente en Apocalipsis 19. Esto no es coincidencia, es consecuencia. Es algo que se une, porque así es la palabra bendita del Señor nuestro Dios. Mira lo que dice, Él se ceñirá porque estaremos en sus bodas y cuando Él llegue le podamos abrir la puerta. El Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón, como dice también la palabra. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí está diciendo eso, justamente Luchito. Entonces, bienaventurados los convidados a la cena de las bodas del Cordero de Dios, Luchito. Y bueno, a un evento como estos, a una boda, bueno, tú y yo tenemos hijos e hijas y en su momento, si antes Jesús no se ha encontrado con la novia, algún momento uno de ellos va a decir, papá, mamá, he tomado la decisión de casarme, de unirme con fulano, sultano. En el caso de las hijas, bueno, encontré el hombre que Dios tenía para mí. En el caso de los varones, pues encontré la mujer que Dios tenía para mí. Y bueno, nos ponen en esa situación de, ¿y ahora a quién invitamos? Todos creo que pasan por ese incómodo, pero a No, la vez satisfactorio momento, ¿ya? Ahora, abstraigamos eso acá, Javi. ¿Quiénes crees tú que van a estar en la boda del Cordero como invitados? mm, um, los, los creyentes israelitas que manifiesta la palabra de Dios, ¿no? Que son Abraham, Isaac y Jacob, y toda la descendencia hasta Juan el Bautista. Así sería, Luchito. Correcto. Entonces, Javi, con lo que estamos diciendo es que ahí estará como invitados los patriarcas del Antiguo Testamento. Imagina, Javi, imagínense ustedes que nos escuchan, ver ahí, no sé, todos estos héroes y heroínas del Antiguo Testamento. Ver, por poner así un nombre, el rey David, el rey Salomón, los profetas entre los mayores y los menores, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Javi, que estén todos sentados en una mesa. Comentábamos esto antes de entrar al programa y decíamos, qué interesante que podamos ver ahí a todos esos hombres justos, a todas esas mujeres justas que de una u otra manera se esforzaron y vencieron de lo que ya habíamos hablado en el tribunal de Cristo. Amén. ¿Qué tan interesante sería esto, Javi? Encontrarnos con todos esos héroes y heroínas que los llamamos acá. Será un encuentro maravilloso. Es lo mejor que uno puede esperar en la vida. Conocer a esos profetas, aquellas mujeres valientes que existieron no sé, la misma Raquel. ¿Cómo sería María? Sí, ¿cómo sería Elizabeth? Sí, ¿qué nombre tendría si es que se salvó? Tal vez estaba pensando en la
esposa de Poncio Pilato. Algunos dicen, no se sabe el nombre de esta mujer, pero algunos dicen que era cristiana y que seguía al Señor, aunque sea a escondidas, y que le gustaba escuchar. Dicen, ¿no? De pronto puede ser. Imagínate lo que sería encontrarse con todos esos hombres y mujeres de fe, que son una nube como nosotros tenemos de ejemplos para nosotros, con Sansón mismo. ¿Cómo sería Sansón? ¿Cómo sería Abel? ¿Cómo será Adán? ¿Cómo sería Eva? Sí, hermano. ¿Cuánta gente linda que Dios ha salvado y ha escogido para estar en su regazo? Gloria a Dios. Entonces, no nos perdamos esa invitación. Todos estamos convidados, todos estamos invitados. Acuérdense de esto y ya en un próximo programa vamos a topar nuevamente la parábola de las 10 vírgenes. De ahí vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Y queremos poner acá un tema que justo lo hablábamos con el Javi y hoy queremos compartirlo con ustedes, que es acerca del amigo del novio, ¿ya? Y vamos pues a recurrir a nuestro manual de vida y llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que es un fragmento de la palabra que tiene pocos versículos realmente, pero que tiene una riqueza teológica, espiritual y doctrinal amplia, y por eso queremos darle este espacio para poder explicar. Si tal vez tú lo has escuchado en otra enseñanza, qué bueno, y refresca ese conocimiento, pero si tal vez nunca lo has escuchado hablar acerca del amigo del esposo, pues quédate con nosotros y vamos con la luz de la palabra a hablar de esto. ¿Ya? Entonces, Luchito, encontramos, Luchito, dígame Javi. gracias. Solo dame un paréntesis, me están preguntando aquí por interno, ¿de dónde está en la Biblia que los convidados son Abraham, Isaac y Jacob? Entonces, gracias a Dios que me puso en la mente el versículo donde está y quiero responderle a esta persona que me hace tan amable esa pregunta, ¿no? Está en Mateo bueno. capítulo 8, el versículo 11, lo encontré. Entonces quiero responderte. Dice así. Okay. Mateo capítulo 8, el versículo 11. Sí, pueden haber también concordancia bíblica. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Mira cómo está diciendo aquí, del oriente y occidente. Y se sentarán. Mira con quién dice, y se sentarán. Dice que nosotros también vamos a estar sentados en aquella cena. El pasaje que acabamos de leer en Lucas. Y aquí dice, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Allí está la respuesta. Con todo gusto, la palabra de Dios lo dice y estamos dando constancia que está bibliografiado, Luchito, como solemos decir aquí. Ajá, por un lado, ya que regresamos a esto y gracias a quienes nos lo preguntaron, afianzar aquello, ¿se acuerdan de cuando hablábamos del seno de Abraham? Que los justos cuando morían eran todos llevados por los ángeles, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, dice que eran llevados por los ángeles al seno de Abraham, y que cuando Jesús resucitó, después de haber estado 3 días y 3 noches ahí con ellos en el seno de Abraham, los llevó, los sacó de ese que decíamos acá, de ese paraíso subterráneo al paraíso celestial. Entonces, ellos ya están en el cielo, todos esos justos del Antiguo Testamento, hasta que murió Jesús y resucitó, todos ellos fueron llevados al cielo, y ellos serán quienes estén convidados a la cena de la boda del Cordero. Y los demás invitados serán quienes, la novia, quienes seamos parte de la novia, de la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, los que hemos nacido en espíritu, en agua y en espíritu, como dice Juan 3 en la parte de Nicodemo, somos esos también los que estaremos en esa cena de la boda del Cordero. Muy buena pregunta y pues esperamos haya sido respondida con lo que tú mencionabas, Javi. ¿Bien? Sí, amén, gracias. Entonces, vamos a ver lo que dice acerca del amigo
del novio, Juan capítulo 3, del 22 al 30, Javi, si eres tan amable. Claro que sí, con todo gusto, Luchito. Dice así la bendita palabra del Señor. El título, El amigo del esposo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre, mira lo que dice, qué maravilla, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es del esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Así dice la escritura. Gloria a Dios. Mira, Javi, como decía hace un ratito atrás, es una enseñanza tan maravillosa que la Biblia la tiene y que hoy en esta noche queremos abordarla. Como decía, tal vez si lo has escuchado antes, bien, y si no, pues si nunca lo habías escuchado, pues queremos en esta noche explicarlos nosotros con la bendición y la unción del Espíritu Santo. Y abordemos entonces este particular detalle, Javi. El amigo del esposo o el amigo del novio es, en este caso puntual, Juan el Bautista. Juan el Bautista ya sabemos que era el primo de Jesús, que eran contemporáneos. Juan solo le llevaba con 6 meses de adelanto. Primero nació Juan y después Jesús. Pero Era si su vemos prima, acá, era su primo. Pero a la luz de lo que vemos aquí en el episodio que estamos viendo, hay un carácter de Juan que es de imitar, Javi. Él tenía ya un ministerio consolidado, ya había empezado su ministerio antes que el ministerio mismo de Jesús. Estamos hablando ya espiritualmente hablando. Y ahí él empieza a tener seguidores, discípulos, y son estos los que llegan a decirle: mira Juan, estoy en el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, mire cómo le dicen, rabí, al igual que Jesús era un rabino judío que conocía lo que es del Antiguo Testamento, la Torá, y que quería cumplir con aquello. Y entonces dice, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, los seguidores como que vieron una competencia de otro que también se había levantado. Y es interesantísimo, demasiado interesante lo que dice Juan, versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tú y yo tenemos viene de ¿qué? Del cielo. No solo la parte espiritual, también la parte material, la parte física, viene de ¿dónde? Del cielo. Y ahí nos podemos acordar también del pasaje de Santiago cuando dice, el que le hace falta sabiduría, pídala a Dios, la cual le da abundantemente y sin reproche. ¿Qué podemos deducir de ahí? Que lo que si tú necesitas sabiduría, Dios te dará esto en abundancia y sin decir, o sea, como para qué la quieres. Si requieres sabiduría, la misma palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, por ese lado, la sabiduría está garantizada para quienes le pidamos. Y luego dice el 28,
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, mire las palabras de Juan, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es un precursor. Lo hemos hablado acá, lo topamos nuevamente este punto, Javi. Este viene siendo el Elías del Antiguo Testamento, es el Juan el Bautista del Nuevo Testamento. ¿Qué De acotar a esto, Malaquías. Javi? Sí, justamente lo que tú acabas de acotar es lo que dice en el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y citar lo que tus últimas palabras. Malaquías capítulo 4, los versículos 5 y 6. Sí, aquí está diciendo Dice de la justamente el siguiente Antiguo manera. Testamento. Léelo, por favor, Luchito. Gracias, Javi. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y su función, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sí, esto es lo que está aquí diciendo una palabra bastante fuerte y directa, porque dice aquí, yo envío al profeta Elías. Él hizo volver el corazón del pueblo de aquel entonces hacia, oh Dios, porque tenían una disyuntiva, ¿vamos tras de Baal o vamos tras de Jehová nuestro Dios? Y el Dios que conteste con fuego, ese será el único Dios verdadero. Y así pasó, y conocemos la historia de lo que pasó ahí en el Monte Carmelo. Pero aquí está diciendo que este es Elías que iba a venir. Y el espíritu de Elías estaba sobre Juan el Bautista. Entonces aquí radica que el amigo del esposo, si es Juan el que bautizaba, es porque tenía también el espíritu de Elías. No precisamente se refiere a Elías vino y encarnó en Juan el Bautista. No es así. Quiere decir que tiene la misma potencia, el mismo poder y la misma fortaleza para hablar la palabra de Dios sin temor alguno y decirles directamente a los pecadores que se arrepientan, y porque el reino de Dios se ha acercado. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista cuando empezó su ministerio, para abrirle paso a nuestro Dios, el Señor Jesucristo, Luchito. Así es, Gaby. Entonces, hablemos un poco de este pasaje, Javi, y Claro. apliquémoslo a lo que estamos hablando acerca de la boda. Entonces, definamos o partamos del sentido de quien elige al amigo es el esposo. En este caso, ya podemos determinar con claridad que el esposo o el novio es Jesús, la esposa o la novia es la La iglesia. iglesia. Y entonces, la función del amigo es ¿cuál? Cuidar, proteger, animar, estarle recordando a la novia que el novio se fue a prepararle un lugar, a prepararle casa, para que cuando él regrese puedan ir juntos a ese lugar. Así Y es. ahora, queremos esto aplicar, Javi, en esta noche acerca de nosotros como iglesia. Dentro de la iglesia, que somos todos los nacidos de nuevo, hay gente que la misma palabra lo menciona, cumple con ministerios. Y uno de esos ministerios precisamente es el que nosotros acá estamos haciéndolo, es de la enseñanza, los pastores. Y entonces queremos llevar esta palabra para ti que nos escuchas. Si tal vez eres un ministro dentro del templo, si eres un maestro de escuela dominical, un evangelista, un pastor, un predicador, o aquí hacemos amplia la invitación o la aplicación a esto, de que son todos aquellos que hacen un ministerio dentro del templo, sean estos sugieres, sean estas las personas que hacen la limpieza, las que llevan la administración. Todos y cada uno de ellos son quienes, los que están llamados a ser los amigos del novio o los amigos del esposo.
Y Amén. partamos de una situación que es prudente hablarle, Javi. Jesús la llamó a la iglesia como tal, como la iglesia, como su cuerpo. Nunca le dijo, yo al menos no he encontrado en la Biblia y tampoco lo vas a encontrar, que le haya dicho que es una sirvienta, que es una empleada, ni tampoco le dijo que era una socia. ¿Por qué llamamos a esto? Porque Dios no hizo con la novia un asunto de negocios. Lo que Dios a través de Jesús hizo es que un asunto personal en primera instancia. Acuérdese que Jesús murió como persona, como tú y yo, y después esto lo convirtió en algo espiritual. Amén. Decimos todo esto ¿por qué? Porque has de haber escuchado, Javi, y ahora tenemos que meter, como decimos acá, el dedo en la llaga. Hay gente que dice que la iglesia es una empresa, que es un proyecto, que es un negocio, pero eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo que la iglesia era qué? Su amada. Dijo que era el cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza. Partamos entonces de esta situación para entender aquello. Cuando Jesús ve a la novia, Jesús está enamorado de la novia. En esa relación, en esa analogía que hemos venido hablando en nuestras últimas enseñanzas, hablamos de eso, de la relación novio-novia. Si se van a casar es porque están enamorados, porque desean estar juntos, porque quieren pasar su vida juntos, pero ya abstrayendo eso a nuestra realidad, Jesús con la iglesia quiere pasar toda la eternidad. Por eso cuando Jesús la ve a la novia, siente amor, dice, wow, yo por ella morí. Todo el sacrificio que pasó Jesús fue por quién? Por ti y por mí, que somos parte de la iglesia. Decía hace 2 minutos atrás nomás, gente que dice que la iglesia es la empresa de Jesús y que hay que administrarla para que Ay, sea productiva y eficiente. Suena rarísimo, ¿no es cierto? Y tú y yo que estamos acá y tú que nos escuchas, cuando escuches algo así, como lo hemos dicho, tiqui, 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 patitas para qué se hicieron. Cuando vean que la iglesia es como que la empresa y que tienen que salir a producir y hacerla efectiva o eficiente, pues eso no es así, porque Jesús nunca nos mandó a verla a la novia como una empresa, como una socia, como alguien a quien sacarle rédito. Todo el sacrificio de Cristo entonces valió su sangre. A ti y a es- mí, como parte de la iglesia, nos compró con su sangre. ¿Qué aportar a esto, Javi? sí, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, Pablo les describe claramente desde el versículo 25, y me permites leerlo, Luchito, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira lo que dice el 26. ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí no habla nada de negocio, Luchito, ni de empresa. Correcto. Claro. Y bueno, esa es una parte. Ahora hay otra que se pasan insultando a la iglesia, en el sentido de que has de haber escuchado o hemos de haber escuchado situaciones como estas. Yo no voy a esa iglesia porque allá hay solo hipocresía. Por este lado siguen una religión. Por este lado hay los que se creen que son perfectos, los que no pecan, los que son intachables. Por allá están los legalistas, por allá están los liberales. Pero cuando tú y yo hacemos algún epíteto o algún comentario acerca de la iglesia, ¿qué le estamos diciendo? Es como en el supuesto que yo voy y hablo con la novia de mi parte y le digo todas las cosas al novio, perdón, todas las cosas malas de su novia.
Y entonces él me va a decir, ¿qué problema tienes con mi novia? ¿Mm? ¿Qué problema tienes con mi novia? Entonces nosotros ahí que, no, no, ninguno, tranquilo. Porque siendo así, si tú tienes un problema con la iglesia, tú tienes un problema es con quién, con Jesús, con Jesús, porque nos estamos metiendo con quién, con su novia. O sea, no es nada halagador encontrarnos como que estamos peleando con Cristo. Entonces, Ok. entremos a un detalle, Javi. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos sacar a conclusión? Deben haber muchas más, pero aquí vamos a hablar de tres características, Dios mediante, de lo que nos dice Juan capítulo 3, los versículos leídos del 26 en adelante. Y encontramos que la primera característica de esto es que el amigo del novio o del esposo debe tomarse este asunto de manera personal, de manera espiritual. ¿Por qué? Ya lo dijimos, es el novio el que lo escoge al amigo. Si es amigo del novio es porque coinciden en muchas cosas, sabe secretos, ha compartido, no sé, en el plano humano varias anécdotas, incluso años de amistad. Pero ya retrayéndolo eso a la parte que estamos hablando, Juan, ¿qué fue? Fue el precursor de Cristo, fue el que le abrió el camino para el ministerio de Jesús. Y vemos lo que estábamos leyendo, que él fue abriendo y de a poquito sus mismos seguidores fueron yéndose hacia dónde? Hacia el lado de Jesús. ¿Por qué? Porque él, ya lo vamos a leer, dice, yo tengo que menguar para que él crezca. Ahí vemos entonces una situación muy sabia de parte de Juan. Volvamos a nuestra actualidad, Javi. Hoy por hoy, los ministros, ¿qué pasa? Son profesionales ministeriales. Y decíamos, Dios o Jesús, más enfáticamente, no necesita profesionales. No con esto quiero decir que no haya preparación. No, no, no. A lo que yo me refiero es que hoy por hoy se ha perdido en esos ministros que el amor, ese corazón ardiente, ese amor por las almas. Y hoy entramos a ese punto de que no ponen el corazón, no se involucran con la novia. Y entonces ahí vemos lo que vemos hoy en la actualidad, cómo la iglesia ha ido perdiendo esa esencia. Y entonces si nos ponemos a pensar muy fríamente, la iglesia es que el cuerpo de Cristo, como dice. Y entonces ahí es cuando nosotros, como parte de esa novia o como haciendo alguna actividad, tenemos que llamarnos la atención. ¿Qué decir de esto, Javi? Tú mencionabas que acá en Occidente se le llama a la Iglesia de Jesucristo una empresa, pero recordemos que también los judíos llamaron al cristianismo o a la iglesia una religión, así lo tomaron. Y los griegos le tomaron al cristianismo o a la esposa de Cristo como una filosofía. Date cuenta. Entonces, en todos estos periodos, desde hace 2000 años para acá, esto es lo que ha seguido transformándose y no es eso. No, hermano. Estamos conscientes de que la palabra de Dios también en Efesios capítulo 5, los primeros versículos, dicen que, para no hablar de memoria, dame un segundito y voy al libro de los Efesios. Aquí lo tengo. Perdón, el versículo 23. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí está diciendo la palabra exactamente que Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo es llamado la iglesia. Por eso hay diversidad de dones, por eso hay diversidad de ministerios, porque cada parte del cuerpo no puede rechazarse a sí misma. La mano no le puede decir al pie, porque yo no soy pie. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Pero no podemos llamarlo empresa, peor algo filosófico y mucho menos algo religioso,
que solo es los domingos de tomarlo un par de horas, a lo mucho, y decir que se tiene una vida de cristiano. Y no es así, Luchito. Porque aquí, claramente, como lo leíste, que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Entonces, el amigo del novio es el que está poniendo las cosas puntualmente. El 29 dice que el que tiene la esposa, ¿quién es? Es el esposo. Entonces, es una relación Cristo-Iglesia. ¿Y qué más nos dice acá? Pero más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Porque al ver que Cristo toma a su iglesia, empieza escogiendo sus discípulos, aquí va formando lo que significa la boda del Cordero de Dios, y que en este tiempo estamos viendo la cena, y la importancia que tiene el amigo del esposo, Luchito. Correcto, Javi. Y hablábamos, y tú topabas ese punto de saber quiénes sí y quiénes no son realmente los llamados a aquello. Y entonces, vamos por un momento a Juan capítulo 10, versículos 12 y 13, donde vamos a ver exactamente lo que decíamos antes, que Dios o que Jesús requiere es personas comprometidas, ministros de corazón, no profesionales ministeriales. Y aquí les dice una palabra que es fuerte en la jerga de la Biblia. Dice el versículo 12 y 13, Javi, si lo puedes leer, por favor. Claro, con todo gusto. Dice así: más el asalariado, mira cómo le llama, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dios mío. Entonces, uno de estos profesionales ministeriales que estamos hablando acá, se lo puede conocer cuando ¿qué? Cuando una ovejita necesita decir, no, yo no puedo ir para allá, no me pagan lo suficiente como para hacer lo que me están pidiendo. Yo, ¿qué beneficio saco de todo esto? Pero, ¿qué dice acá? En la parte de los versículos anteriores habla de ser el buen pastor, que el buen pastor cuida de sus ovejitas. Y hoy entonces vemos aquello. Y el amigo del novio, del esposo, es el llamado ¿a qué? A cuidar de la novia, a cuidar del encargo que le fue puesto. ¿Por qué? Porque si no, van a venir como lobos rapaces, dice, y ahí ocurre lo que tanto ocurre hoy por hoy con la iglesia de Cristo. Ahora, hay ejemplos que nos dice la Biblia, y voy a tomar uno de David cuando era un muchachito, un adolescente. ¿Qué pasaba con él cuando cuidaba las ovejitas de su papá? Dice la Biblia que venían los osos o los leones y no le importaba jugarse la vida por una de sus ovejitas. ¿Y eso qué vio Dios en la actitud de David? Que si él se jugaba la vida por una ovejita, ese testimonio, esa acción le permitió abrir las puertas para ser ¿qué? Rey de Israel, le abrió las puertas de palacio. Tú que eres un ministro, que estás ofreciendo algún servicio dentro de la iglesia, ¿estás dispuesto a jugarte la vida por una ovejita y decir, no, esta ovejita le pertenece a nuestro Dios, esta ovejita es de papá, es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la novia? Entonces ahí es cuando nosotros entendemos eso de que en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que seamos esos ministros de corazón que podamos hacerlo. ¿Por qué decimos esto, Javi? Porque hay ministros que pueden estar haciendo su labor, entre comillas, pero su corazón está a kilómetros de distancia de estar en comunión con Dios. Entonces, si no tenemos la capacidad o si tú no tienes la capacidad de ministrar a la iglesia, pues Dios va a decir, no, no te necesito. La unción que yo quiero darte, pues la corresponde a otro. A otro le voy a dar esa unción para que pueda, ¿qué?
cuidar de la novia. Acuérdense que estamos hablando del amigo del novio. El amigo del novio entonces tiene que tomarse este asunto de manera personal, ¿ya? Y Ese justo decíamos, eso, dime, Javi. quería contar, Luchito, lo que tú mencionabas, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que al asalariado no le importan las ovejas, pero yo creo que sí les importa su lana. A Es eso, así, pues, Luchito, porque date cuenta, ve venir al lobo, ¿y qué es lo que hace? Sale huyendo, corre, no, porque no son sus ovejas, no las considera suyas, lo único que les interesa es la parte económica. Y mira lo que dice, aportando a esto en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el versículo 28. Si por favor nos ayudas con este versículo hasta claro que sí. hasta el versículo 30, por favor. Desde el 28 al 30 del capítulo 20, Hechos, ya, capítulo Hechos 20 20. del 28 al 30. Ajá. Ya, Javi, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, Mira, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque amén. yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos Bien, rapaces que no no, perdonarán al rebaño, ajá, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. discípulos. Ahí está ratificando Luchito, o sea, no hay ocasión es que, como tú tomaste buen ejemplo de la ovejita, si es capaz de cuidar a su ovejita, si es propia, él va a dar su vida para que ella crezca saludable, se fortalezca en el pasto que le da de comer, hablando en el sentido figurativo de un pastor y su oveja. Y en este caso también particular, cada ministro tiene que velar por el que considera su rebaño y no explotarlo, hermano. Y hablemos un poquito más de esto, como tú decías, Claro. va a arrancarle la lana, pero desgraciadamente es así. Hoy por hoy tú puedes darte cuenta y te doy un, como dicen por ahí, un tip para saber o un tips para determinar si es un asalariado o realmente uno perdón, que le interesa la vida de la ovejita. Cuando tú veas o observas cómo trata este siervo, este ministro, a una persona de la cual no puede sacar, entre comillas, rédito alguno, ahí tú sabes de qué está hecho esa persona o de en dónde está su corazón. Y se acordarán ustedes cuando hablábamos acerca del tribunal de Cristo, que decíamos ahí en su momento que hay que hacer misericordia. Y la misericordia es precisamente eso, hacer algo, no a alguien que por alguna razón nos va a devolver el favor, sino la misericordia está llamado a eso, a hacer algo sin esperar nada a cambio. Un asalariado entonces es precisamente eso, esa persona que lo hace por alguno que va a recibir, si no es lana en el caso particular de la ovejita, pero también va a recibir algún beneficio, pero un verdadero comprometido con la novia, uno con un corazón ardiente, cumpliendo a cabalidad, en el ejemplo que estamos, el encargo que le ha dado el novio, el esposo, de cuidarla a la novia, de que nadie le haga daño, pues se va a encargar de qué? Una ovejita. Una ovejita es una ovejita. ¿Y qué nos dice la misma palabra? ¿Te acordarás de ese pasaje, Javi, que dice que el buen pastor dejó las 99 y fue Y se tras fue la una ovejita? Y después dice que la cargó en sus hombros y regresó. Y cuando regresó, se sentía alegre, gozoso de haber traído nuevamente al redil a esa ovejita que se había perdido. ¿Qué acotar de esto, Javi? Eh, hay intereses creados. ¿A qué me refiero en esto? Porque hay personas, como dice la escritura, el Espíritu Santo pone a los obispos en una iglesia. ¿Quién es el obispo? El pastor.
el que ministra a la gente, el que enseña la palabra, el que predica el evangelio de Dios y también el que es maestro. O sea, la posición de pastor es un grado un grado de honor que Dios ha puesto, pero a través del Espíritu Santo es el que pone pastores y ministros, evangelistas, profetas, apóstoles. Él es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando Él escoge, da conforme al corazón de Dios con sabiduría, porque eso dice en Jeremías, ¿no es cierto? Os daré pastores que os apacienten con sabiduría y ciencia. Mira, así dice Él, ¿no es cierto? Ahora, ellos son obispos puestos por el Espíritu de Dios, pero hay pastores que se ponen a sí mismos, que dice alguien, les dice, oye, tú tienes palabra, oye, tú tienes dones, oye, tú tienes esto y lo otro. Y se autodenominan pastores, abren una Lanford y allí está la congregación. Ellos son los que se autoponen y hay otros que son los empujados, ¿no es cierto? No, los empujados, los que se autoponen y los que son verdaderamente llamados de hijos de Dios. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene el tentador, cuando viene el lobo, ahí se sabe quién es quién, hermano. Y el Señor da conciencia de quién es el pastor, aquel que da la cara y defiende a sus ovejas hasta con su vida, si puede ser. Pero el que ve que vienen los problemas, las circunstancias difíciles, pues se vuelve atrás, ya sabemos que es una asalariada. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Amén, Javi. Pues queríamos ver 3 características del amigo del esposo. Llegamos Alcanzamos a a una. ver la primera porque, como decíamos, es un Tema bien tema largo. bastante amplio Así y es. el tiempo se nos vino encima. Pero, por favor, acompáñenos la próxima enseñanza para seguir viendo esto que empezamos a ver acerca de el amigo del novio, el amigo del esposo. Vamos a orar para que la palabra que hemos ido predicando, enseñada en esta noche, pues en ti cree y en nosotros también, eso de dejar de ser los asalariados y velar por esas ovejitas, por las más chiquititas, por las perniquebradas, por las que necesitan ser cuidadas por el buen pastor y que nosotros podamos ser ese amigo que traiga al redil a esas ovejitas descarriadas. Vamos a orar, por favor, Javi, despídenos en oración, por favor. Con todo gusto. Bendito seas tú, Señor Rey del Universo. Gracias, Padre, por todo el tiempo que nos das para enseñar tu palabra, Señor. Que hayas despertado el espíritu en todos aquellos que escuchen este tema, Señor, que es tan delicado de saber que somos tu iglesia, Señor, de saber que pusiste tú ministros y obispos, pastores, Padre, al cuidado de tu mies. Gracias, Señor, porque son obreros que traen tu palabra. Gracias por ellos que se sacrifican, Señor, que tú les has puesto en medio de tu iglesia para edificarla, alimentarla correctamente, Señor, con tu bendita palabra, Señor, bendito. Padre Santo, que nos afiances, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, por medio de esta palabra, cale profundamente en cada uno de nuestros corazones y nuestro entendimiento se abra, Señor, para saber que tú eres el buen pastor y que tú diste tu vida para salvar a tu rebaño, a tu redil, Señor. Gracias por ello. Te amamos, Santo Señor, y te damos gracias por todo este tiempo que tú has permitido, Señor, de extender tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, te bendecimos, oh Dios. Amén. Amén. Gracias, Luchito. Amén. Gracias, Señor. A ti, Javi, que Dios te bendiga. Y a todos ustedes, que el Dios de Israel les bendiga y Dios mediante nos estamos viendo en la próxima enseñanza. Amén. Dios les bendiga. Una buena noche.